Bueno, y ahora aquí en el estudio contamos con la presencia de Pablo Trejo, experto en fiscalización, rendición de cuentas, y esta noche charlaremos sobre futuros cambios y el riesgo país. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bien, buenas noches al auditorio. ¿Te acuerdas cuando jugaba la selección nacional y que a algún entrenador le decían que se quedó con el cambio, que no lo mandaron a ser mandados? Que lo guardó, sí, porque claro. se quedaba con los cambios. Sí, claro. Bueno, pues resulta que el país va a empezar a vivir una serie de cambios en el gabinete, y no nada más a nivel federal, también en la Ciudad de México se está presentando ese fenómeno. Después de un determinado tiempo, algunos funcionarios públicos tendrán que ir a buscar algún cargo de elección popular, y entonces tendrán forzosamente que dejar el encargo que tienen actualmente. El domingo pasado el Partido Revolucionario Institucional tuvo su Congreso Nacional, Consejo Nacional, y decidieron quitarle los candados a los estatutos para que los simpatizantes que quisieran participar en las elecciones lo pudieran hacer. Muchos dicen que eso va direccionado, cuando menos a 2 de los presuntos aspirantes a la elección popular. Pero ¿qué generaría o por qué los cambios van a implicar un impacto en la economía de un país? Cuando hablamos del riesgo país, hablamos de cuáles son las condiciones que tiene un país para afrontar sus deudas, para decirlo de manera clara. ¿Qué pasa si una persona que conduce la economía le da seguridad y certeza a los inversores? Pues tu riesgo país se reduce, las tasas de interés son más blandas, y eso ayuda a que los costos de los créditos sean más baratos. Por lo tanto, ayuda a dinamizar la economía. Imagínate tú que el exgobernador de Veracruz hubiera sido el secretario de Hacienda. ¿Cómo estaría nuestro riesgo país? Estaría en las nubes, ¿no? O sea, altísimo, y eso provocaría unas consecuencias terribles en la economía. Y hablamos de algunos cambios que se van a dar en un futuro en el gabinete. Uno de ellos ya está anunciado, el de el gobernador del Banco de México, que se va a un organismo internacional, a un banco internacional, a hacer su trabajo, y deja el Banco de México en otras manos. Eso, dependiendo de quién llegue al Banco de México, va a generar cierta incertidumbre, y eso puede hacer que las calificadoras le pongan cierto riesgo al país. A ver, Pablo, ahí me detengo una pregunta. Entiendo, pues, que la persona influye mucho en la dirección de una institución, por supuesto, y que hay un sello marcado. Pero me parece que el Banco de México tiene demasiados mecanismos institucionales como para depender de la voluntad de una sola persona. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Hablando de candados. Si viéramos el asunto institucional de su manera pura y que no hubiera ninguna intervención del Ejecutivo, como ha ocurrido en algunas otras ocasiones. Lo que ha dejado Carstens en claro es que él trata de mantener la autonomía. A veces le cuesta mucho trabajo, pero trata de mantener la autonomía del Banco de México y toma las decisiones adecuadas en función al objetivo del Banco de México, que es controlar la inflación, ¿sí? ¿Qué pasa con alguien que no tenga esa fortaleza que tiene Agustín Carstens y ese reconocimiento internacional y ese prestigio y esa forma de ver las finanzas en el Banco de México? Vamos a ver quién resultaría electo para ese encargo, y en función a eso vas a ver cómo los mercados y los inversores se van a mover. Pero el otro asunto es, ¿qué llega a pasar si el secretario de Hacienda deja Hacienda para irse a una contienda electoral? Ahí vendría otro asunto. Y voy a hacer una referencia. En 2011, cuando el actual secretario de Hacienda toma la Secretaría de Hacienda, había un problema de riesgo país. Y cuando él llega a la Secretaría de Hacienda, se sientan las bases, tiene la confianza de la comunidad, y se enfría eso que iba creciendo. Y eso tenía que ver con su trayectoria con la subsecretaría. Y el reconocimiento que tiene a nivel internacional. Y el reconocimiento ¿no? internacional. Pero al salir, otra vez empieza a crecer el riesgo país y viene de nuevo y lo vuelve a pagar. Eso habla del prestigio, de las condiciones. Y es que cuando hablamos de riesgo país es como cuando nosotros pedimos un crédito, Bernardo. Pedimos un crédito y te dicen, ¿y quién va a ser tu aval? Y entonces revisan si el aval tiene el prestigio para atender los requerimientos en el caso de que el deudor no cumpla. En este caso el deudor es el país. Si tú dices, si actuáramos institucionalmente, pues no deberíamos de tener
esos altibajos en el riesgo ni generar esa incertidumbre. Pero depende de la persona que esté ahí. Me acabas de conflictuar. A ver, dime por qué, Bernardo. Porque vamos a decir que José Antonio Meade Curibreña, para ponerle nombre y apellido, sale para irse por la candidatura presidencial del PRI. Ahí puede generar un poco de incertidumbre y este asunto, porque depende de quién llegue, si es del propio en este momento. En este momento. Así es. ¿No? Y después viene el proceso electoral. Así es. Y en el proceso electoral entonces vamos a estar jugando, si Meade Curibreña es candidato del PRI o de cualquier partido político, vamos a estar jugando con la incertidumbre de que el riesgo país subirá si Meade Curibreña no está logrando los votos suficientes frente al resto de las opciones que a lo mejor algunas o alguna no le acomodan a los organismos y la confianza de los capitales. Así es. ¡Qué locura! Así es, no, pero además analiza. Va a ser una elección económica. Puede ser una elección. A eso iba, Bernardo. Precisamente a lo que acabas de llegar tú, a esa conclusión que acabas de llegar, a eso. Yo creo que a más de dos ahorita en su casa se acaban de acomodar en su sofá. Así como para decir, a ver, vuélvenme a barajar. A ver, vamos a barajarla más despacio, como dicen. ¿Qué pasa? Una de las personas que ha generado certidumbre en materia económica en los últimos tiempos ha sido el secretario de Hacienda, el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade. ¿Qué pasa en este proceso? O sea, él dejaría la Secretaría de Hacienda y en este momento el que llegue a la Secretaría de Hacienda va a tener 3 grandes retos. 1, mantener la confianza que se tiene en el actual secretario de Hacienda. 2, darle un buen tránsito a esta parte final del sexenio. Y 3, tratar de que el riesgo país no se le vaya, porque entonces la deuda que tenemos, que son 50 puntos del PIB aproximadamente, se va a incrementar y va a presionar. ¿Cuáles son las tareas inmediatas que tendría que hacer el actual secretario de Hacienda? Bueno, pues sacar el presupuesto 2018, que va a venir con ajustes. Y entonces consensarlo, que se le ha dado muy bien en los últimos presupuestos a él. Ha consensado, ha sacado los proyectos presupuestales. Eso sería lo inmediato. Lo futuro, como tú dices, ¿qué pasa cuando va la contienda electoral? Y sobre todo, ¿qué pasaría en esa contienda electoral con un secretario que ha estado en 5 posiciones diferentes? O sea, si ahorita vemos quién es el que conoce mejor las políticas públicas, la forma de llevar a cabo las políticas públicas, pues sin duda el que tenemos ahí es el actual secretario de Hacienda. Pero además acuñó en su época de no reflectores, siendo, no recuerdo si era enlace legislativo, o ya en su época de no reflectores, una gran relación con muchos legisladores, en términos de que era el que iba, venía, subía, atendía las dudas, resolvía, ¿no?, las peticiones, todo este tipo de cosas que se dieron en aquel presupuesto, no recuerdo si de Felipe Calderón o el último de Vicente Fox. Por ahí. Estamos hablando de historia antigua, pues. Efectivamente, el secretario Meade ahora, en ese tiempo, en el tiempo de Felipe Calderón, era subsecretario. Y tuvo que ver con la negociación del presupuesto. Acuérdate que atrás tuvo también que ver con... Y no recuerdo, creo que... Debo traer el dato, porque además creo que estaba ni siquiera una secretaría que tuviera que ver con el tema. Pero este asunto es importante, fíjate. Estaba el plantón en Reforma. Se había hecho todo para que no se tomara protesta el nuevo presidente en San Lázaro. Y al mes y medio se estaba votando por unanimidad el presupuesto. Ahí la operación de esa negociación la hicieron el actual gobernador del Banco de México, Agustín Cárcel, que era el secretario, y José Antonio Meade. Esa forma, ese trato, esa buena relación que tiene con, pues no nada más con el PAN y con el PRI, sino también con mucha gente de la izquierda, es lo que hace más atractiva la posible candidatura del secretario de Hacienda. Pero a lo que vamos es, en ese inter va a haber un espacio que hay que cubrir muy bien, porque si no se nos puede disparar el riesgo país y va a dañar la economía. Y si a eso le añadimos el otro asunto que hablaban hace un momento, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora resulta
que la renegociación la está impulsando Estados Unidos porque es deficitario en la balanza comercial con nosotros, de acuerdo a los últimos datos que salen. Eso no es culpa nuestra, ¿verdad? No, es culpa de ellos. Evidentemente. Y para poder recomponer todo eso, también se necesitan hacer una serie de ajustes. Todo eso está en el centro de los cambios que van a pasar. En la Ciudad de México va a ocurrir exactamente lo mismo. El día 17, que es el informe del jefe de gobierno, se anuncia que saldrá a ser aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, y junto con él sale una serie de personajes de su gabinete, y también vamos a tener desestabilidad. Y si hablamos de todos los demás estados que están metidos en eso, claro, una menor magnitud, con un menor impacto, pero a final de cuentas todos esos ajustes se van sumando. Entonces, como empezamos el comentario de, ¿te acuerdas del entrenador que se guardaba los cambios? Habría que pensar qué tan bueno o tan malo sería en este momento guardar cambios. Es que yo creo que invariablemente entre los que aspiren y los que quieran y los que acompañen y los que no, o sea, porque pues sí se va uno, pues se va un círculo también que va a acompañar a cada uno de los personajes en la aventura, pues, ¿no? Así es. Lo digo en el mejor de los planos. Y entonces va a haber que cubrir una serie de lugares muy amarrados, muy sólidos, para que entonces no pase nada. Y entonces que no dependa de la salida del funcionario A, B o C. No, imagínate tú, si Osorio Chong salía de la Secretaría de Gobernación y de alguna manera se generaría toda una especulación alrededor de, bueno, pues bien que mal ahí la lleva, ¿no? Suponiendo, sin conceder, los que piensan de esa manera, y dicen, pues si se va, ¿y qué va a pasar con la seguridad interior y con esto, ¿no? Si de por sí la tenemos con alfileres, ¿no? Con alfileres, ¿no? Pues híjole, no se va a llevar un par de alfileres de esos que hacen falta, ¿no? Exactamente. Y lo más importante de este análisis, Bernardo, a la conclusión que tú llegabas, va a ser una elección entre los grupos económicos de poder contra el cambio que se quiere llevar a cabo en esa relación de poder. Eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Pero ¿qué pasa si Míscuri Breña? Y lo digo no siendo un militante de un partido político, y vemos transitar a Míscuri Breña entre administraciones, pues en una historia de Banco de México, en una historia en administraciones del PAN, otras del PRI, como vemos a Salomón Chertorivsky, ¿no? Habiendo sido secretario federal en el PAN, hoy secretario en la Ciudad de México, o sea, vemos un conjunto de políticos que no necesariamente están actuando, que hace mucho que no veíamos de eso, ¿sí? Dicho sea de paso, que no están actuando necesariamente a la sombra de una ideología política, sino alrededor de una serie de principios comunes que pueden comulgar y que pueden transitar y ser de alguna manera transversales en sus materias. Y entonces ahí es donde yo me cuestiono si Míscuri Breña no podría elaborar como candidato a la presidencia de la República una serie de programas de gobierno, una combinación, ya no te digo 80-20, pero un 60-40, donde en el 60% haya una enorme coincidencia de cómo hacerlo, el otro 40% a lo mejor no se genere la condición de coincidir, pero en medio, que es donde está la economía, haya una gran solidez. Yo creo que ese por ahí va a ser el camino, Bernardo. Y también viene a romper el otro frente, porque como tú bien lo has dicho, el secretario de Hacienda tiene muy buen cartel en Acción Nacional, muy buen cartel en el PRI, y eso le viene a dar el traste a ese frente que se estaba armando entre PRD y PAN. Pero tampoco lo veo distante al PRD. Por supuesto. Y entonces imagínate, o por lo menos al PRD que no está corriendo con Andrés Manuel, a una buena parte del PRD que no está pensando que Andrés Manuel deba de ser candidato de la izquierda y que el frente se tiene que dar a la izquierda, que también es pues totalmente legítimo y actúa en función de las congruencias de cada quien, ¿no? Así es, pero la semana pasada estábamos hablando de un escenario, esta semana estamos hablando de otro, y todo eso lo provocó simple y sencillamente algunas nuevas disposiciones para la contienda electoral. Quitarle candados. Exactamente. Pablo Trejo, muchas gracias. Gracias a ti, Bernardo. Buenas noches. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.